Dios les bendiga, buenos días. No se fue a ninguna parte, parece, no nos hemos ido. Y qué bueno tenerlo aquí. Hoy es el último domingo del año y vamos a terminar haciendo unas reflexiones interesantes que va a ir mucho más allá de los famosos propósitos para el año nuevo. Este año voy a ir al gimnasio, este año voy a hacer dieta, voy a conseguir un mejor trabajo, voy a hacer CrossFit. Este año, bueno, usted puede poner un sinnúmero de cosas en la lista, pero lo quiero invitar a pensar en quizás algo más grande y que parte inclusive de todo esto que hemos cubierto en cuanto a la gracia a lo largo de todo este tiempo. Y es necesario iniciar recordando quizás una de las mejores descripciones en el Antiguo Testamento de qué es lo que Dios tiene en mente. Y eso es porque cuando pensamos en la tarea de compartir la gracia con otras personas, a veces, no sé si es un problema de nuestra mente o de nuestro corazón, de hacerlo ver como esfuerzos individuales, yo solo, o inclusive el tema de la evangelización, cuando le comparto el evangelio a otra persona, siempre hablamos más o menos, yo le hablo a este y nada más. Creo que el panorama bíblico es mucho más amplio, cuando desde la promesa que Dios le hace a Abraham y que está registrada en Génesis 12, hemos leído eso anteriormente aquí, y Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y luego Dios se compromete en ese mismo texto o en ese mismo evento, se compromete con Abraham a dar tres cosas. ¿Se acuerda cuáles eran? Darle una tierra, darle una simiente y una promesa. Ahora, lo interesante del carácter de la promesa, y es lindo, y la precisión de las Escrituras llama la atención. ¿En qué sentido? Dios no dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Quizás porque alguien podría leer y hablar solamente de una circunscripción de territorio con una población determinada de personas. El texto bíblico no habla, ni siquiera lo pone, en ti serán benditos todos los pueblos de la tierra, como para no tener ese pensamiento quizás que determina a determinada raza o determinado grupo humano como receptor. Es interesante que la promesa a Abraham tiene el concepto de en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando estuvimos compartiendo el tema de Navidad, tiene mucho que ver con lo que Dios le dijo a Abraham. Porque ya no estoy hablando de que yo solo le voy a hablar del Evangelio o voy a compartir de la gracia de Dios con uno. A la luz del texto bíblico, es mi familia la que se convierte el punto donde la gracia puede ser contemplada y el punto desde donde la gracia es compartida. Podríamos entender entonces por qué en el Nuevo Testamento, siempre que el apóstol Pablo llama la atención a temas como estos, esposos amen a sus esposas, esposas mantengan esa conducta afable, apacible, la del corazón lleno de paz, qué sé yo, cuando Pablo también dice cosas como hijos obedezcan en el Señor a sus padres, ¿sabe algo? Es más allá de principios de convivencia. ¿O es más allá de principios para tener un matrimonio feliz? Hoy vamos a darnos cuenta de que inclusive sobre los hombros de nuestras relaciones familiares, reposa el mensaje de la gracia, reposa el mensaje del Evangelio de Jesús. Entonces no solamente son principios de convivencia apacible o de convivencia civilizada. No, creo que en la mente del apóstol Pablo hace eco mucho lo que Dios le había dicho a Abraham. La promesa tiene que ver con bendecir a las familias y con las relaciones propias que se dan dentro de ella. Cuando nosotros
Ya tenemos un poco clara la película de que desde el principio la intención de Dios fue usar la familia, diseñar la familia como un modelo de gracia y como un modelo desde donde se comparte la gracia y donde la familia en Cristo, la familia cristiana, lleva sobre sus hombros la responsabilidad de la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces la razón de ser de mi familia cambia. Todo comienza a cambiar, porque estoy apuntando a algo mayor e inclusive a algo superior que llevarme bien con mi cónyuge. Estoy apuntando hacia ese concepto del reino de Dios, del cual tanto se habla en el Nuevo Testamento. Es decir, el Cristo presente en la familia y el Cristo que se hace conocer desde la familia. Cuando vemos las cosas así, entonces ya nuestra familia tiene ese matiz interesante. Es decir, la obra del reino de Dios, de predicar el Evangelio, y ojo con esto, haciendo un punto más sobre lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis 12, o el capítulo 12, está después de qué capítulos en Génesis, hasta por número. Yo sé que la pregunta es tonta, pero perdóname, ¿ya? El capítulo 12 está justo después de qué capítulos en Génesis. Del 11, del 10, del 9, obvia la respuesta. Yo le dije que era una pregunta tonta. Pero el punto está en que en esos capítulos que van desde Génesis 9, 10 y 11, hay un punto interesante. Moisés, que decimos que es el escritor de este libro, describe en esos capítulos cómo la humanidad se ha destruido y cómo la humanidad ha llegado al acabose. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero por lo menos en las últimas noticias tenemos gobiernos que hacen pedazos a sus pueblos, pueblos que salen a manifestarse, gente que es reprimida, niños que son violados, que son asesinados, que son raptados, corrupciones que salen a la luz. Es una tragedia. Pareciera que eso que se describe en Génesis 9, 10 y 11 es la radiografía de lo que vivimos hoy. Y sin embargo, después de pintar toda esa tragedia humana, Dios pone una estaca diciendo que con el plan que Él mismo inicia, ¿cuál es la respuesta? Que las familias de la tierra sean bendecidas. Entonces, para el 2018 sería interesante tener una perspectiva diferente de mi familia. ¿Qué le parece? Poner eso quizás en nuestra pequeña agenda de propósitos para Año Nuevo. Tener una perspectiva diferente de mi familia. ¿Por qué entonces mantengo la paz en mi familia? Porque mi familia se convierte en el lugar donde la gracia se contempla, el Evangelio se vive y el reino de Dios se expande. Y el hecho de que la promesa a Abraham esté puesta allí, partiendo desde las familias y en medio de una civilización muy, pero muy incivilizada, nos da a nosotros la idea de que la única forma de transformar nuestra civilización es compartiendo la gracia desde nuestra propia familia hacia otras familias. El Nuevo Testamento no dista de este concepto. Cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, y hasta ahora no le he dicho que vaya a ningún capítulo, porque solo estamos de alguna manera haciendo el calentamiento, la calistenia de las neuronas para luego poder leer Romanos 16, que es el texto que vamos a leer hoy día. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Lucas, nuestro amigo doctor, el doctor Lucas, escribe el libro de los Hechos, él ya deja entrever la estrategia, cómo va tomando forma. Y es en Hechos donde se dice de que la iglesia perseveraba en dónde. Y hay algunas descripciones. Tenían una comida juntos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la oración y perseveraban en la comunión, es decir, en el partimiento del pan. Todo eso, ¿dónde se llevaba a cabo? Y el autor de Hechos dice, de casa en casa. ¿Por qué? Porque la casa era el mejor lugar
donde se podía contemplar que las relaciones familiares funcionaban. Porque es en la casa donde se puede contemplar que verdaderamente el corazón de esposo hacia esposa está bien. Porque es en la casa donde se puede ver que los hijos y los padres tienen una relación saludable. Entonces la gracia en el Nuevo Testamento, mire, ya Jesús ha muerto, ha resucitado, el Espíritu de Dios ha descendido y todo. La iglesia ha arrancado con la predicación de los santos apóstoles. Y entonces, ¿cómo contemplaba la gente el Evangelio? Porque eran invitados a sus casas y en las casas podían ver que esa gente vivía de una forma diferente a como vivía el resto de la civilización grecorromana. Si la civilización grecorromana estaba llena de desafueros, de exageraciones y de cosas no tan saludables, la gente podía contemplar la vida en el reino de Dios, en las familias que abrían sus casas y en las familias que se reunían en cada casa. Vamos bien. Ahora mire, quiero llevarlo solo un ejemplo antes de leer Romanos, porque cuando nosotros leemos la carta a Filemón, debemos de tener esa perspectiva de que la iglesia se reunía ¿en dónde? En casas. Así funcionó durante 3 siglos y la iglesia estuvo en pie durante 3 siglos. Y así que cuando leemos la carta a Filemón, nosotros estamos frente a una carta donde el apóstol Pablo le escribe al dueño de una casa y que al mismo tiempo congrega a la iglesia, no sé, en el patio, en la sala, en algún lugar dentro de la casa de Filemón. Pablo comienza esta carta, yo se las leo, dice así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, saludos a la hermana Apia. Nunca le ponga a una hija Apia. La van a molestar, le van a decir apio en la escuela o en el colegio, refrito, no sé, sopa de pollo, pero Apia era un lindo nombre en este entonces, ¿ya? ¿Quién es Apia? Apia es la esposa de Filemón. Y fíjese que los saludos continúan y dice: a Arquipo, nuestro compañero de lucha. Parece que es asimismo un trabajador propio de la iglesia que apoya a Filemón y a su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Filemón? Apia, ok. ¿Y qué más dice Pablo? Y a la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces, nuestro amigo Filemón, que recibe la carta, tiene una casa más o menos grande. ¿Y quién se reúne en su casa? La iglesia. Es una familia que ha abierto su casa para recibir a otras familias y hacer ¿qué cosa? Comer juntos, perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la oración, perseverar en la comunión, que es el partimiento del pan. Fíjese que estos temas no son extraños a la Escritura. Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Hechos, y se reunían de casa en casa. Filemón, a ti, saludos a ti, a tu esposa, a mi compañero de trabajo y a toda la iglesia que se reúne en tu casa. En tu casa. Era la forma en cómo la iglesia extendía el reino de Dios. Ahora, eso cambia de perspectiva mucho. ¿Por qué? Porque por lo general, ya sea por nuestra formación religiosa, tradicional o cualquiera que ésta sea, siempre hemos pensado de que el avance del reino de Dios, la predicación de la gracia, la anunciación del evangelio, y usemos estas frases cual sinónimos unos de otros, eso está o solo es para los profesionales de la fe y de la religión. Llámense pastores, llámense reverendos, llámense obispos o cualquiera. Lo interesante es que a la luz del Nuevo Testamento, la familia se convierte en el núcleo desde donde el evangelio se predica y se enseña. Es decir, en la misión participamos ¿quiénes? Todos. Y yo sé también de que quizás por nuestro trasfondo misionero hemos visto más o menos, no, es que el que se encarga de hacer los acercamientos y los puentes son los misioneros. Óigame, hoy usted y yo vivimos en una vía a San Borondón, la mayoría de los que estamos aquí,
viven en la vía San Borondón y usted se está enfrentando a nuevos tipos de civilizaciones, nuevos tipos de conductas, nuevos tipos de valores que se van generando en esta realidad que va desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 11 y damos la vueltita y nos vamos hacia Daule o nos vamos hacia Salitre o venimos hacia San Borondón. Y estamos frente a un nuevo desafío de civilización. ¿Cuál es la estrategia de la Biblia? Mi familia, mi casa, como lugar donde se vive la gracia, se comparte la gracia, se vive el Evangelio. Ahora, nuestro amigo Filemón nos dejó entrever esta realidad. En su casa se reunían. Y ahora sí, lo quiero llevar a Romanos 16, que es el texto que quisiera compartirles hoy. Porque en el asunto de la misión existe lugar para todos. Es decir, no es exclusividad de uno o de algunos. Romanos 16. Tenga allí su Biblia, pues usted creo que la puede leer acá al frente cuando comiencen a proyectar. Pero cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, por si acaso, no vaya a pensar que en la capital del imperio existía algún templo, iglesia, qué sé yo, donde estaba la cruz en la parte de arriba y abajo alguna forma que identifique aquí se reúnen los cristianos. Eso no había. Cuando Pablo escribe su carta a los romanos, ¿qué es lo que existen? Casas, redes de casas, porque de casa en casa se hacía esta labor. Entonces Pablo está escribiendo a toda una gran red, a una red compleja, 100 casas, 200 casas, no tenemos idea en sí del número. La carta es escrita para un gran número de personas que están perseverando en la fe dentro de las casas. Tan sencillo, tan simple. Y cuando vemos un poco de esta gran lista que está en Romanos 16, que por si acaso son los saludos finales, ya en la despedida de la carta, Pablo tiene el cuidado de poner a las personas claves que ayudaban a que la iglesia en Roma se mantenga unida. ¿Y quiénes eran estas personas claves? Y vamos un poco a meternos en esta realidad de Romanos 16. Comienza Romanos 16 así. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que ella necesite, pues ella ha ayudado a muchas personas, entre las cuales me cuento yo. ¿Quién escribe la carta? Entonces, Febe, ¿a quién ayudó? A Pablo. Al gran portaaviones inmenso que era el apóstol Pablo, sí, Pablo necesitaba a una mujer que se llamaba Febe, que es como un barquito chiquito que va ayudando a mover el gran barco hacia aguas abiertas. Ahora mire qué otro asunto. ¿Quién ha sido de ayuda para el ministerio del apóstol Pablo? Una mujer. Una mujer está en las lides de predicar el evangelio, está en los equipos apostólicos, es diaconisa de otra ciudad, es una servidora asimismo de la iglesia en otra ciudad que está en Cencreas, y Pablo habla muy bien de ella. Por si acaso, estos son uno de los textos más lindos para darse cuenta de que en ningún momento la Biblia en sí misma es un libro machista, misógino, que hace esas marginaciones por género femenino, género masculino. No, en la Escritura los dos géneros participan y por lo menos el saludo hacia nuestra hermana Febe deja eso muy en claro. Era una excelente colaboradora. No se habla aquí de que Febe sea casada, pero eso se puede inferir porque ella se mueve sola. La recomendación va solo para ella, no hay marido, no se habla de hijos inclusive. En la familia de Dios hay lugar para todos. Y ya va a ver en la lista cómo las personas que servían en las distintas casas tenían trasfondos diferentes.
Continúa, verso 3. ¿A quién más dice Pablo que saluden? Saluden a Priscila y a Aquila, otra pareja, de la cual se habla mucho en el libro de Hechos, le cuento, y que por lo visto la más pilas de entre los dos era Priscila. Aquila o Águila era el esposo, pero parece que entre los dos ella era la más pilas. Por eso Lucas y también Pablo ponen el nombre de Priscila primero. En esta época no existía ¿cómo es que es? No existía eso. No, sí, las damas son primero. En las convenciones para escribir y enviar saludos siempre se saludaba primero al marido y después. Pero mire qué cosa hace la gracia de que cuando Pablo escribe su carta, él pone a cada quien en el lugar donde está. Y si en el asunto de la iglesia Priscila es la pilas, entonces saludos a Priscila y también a su esposo Aquila. Nos hacemos entender. Qué lindo, ¿no? Y por si acaso eso no difiere del contexto bíblico. Gálatas, que es otra carta que escribe el apóstol Pablo ha dicho de que en la gracia de Dios ya no hay diferencias entre ni esclavo ni libre, ni judíos ni griegos, ni bárbaros ni escitas, o ni sabios o ignorantes, ni hombre ni mujer, sino que todos hemos sido unidos en Cristo Jesús. Entonces es imposible, haciendo una lectura seria del texto, pensar que la Biblia apoya el machismo o cosas así. Saluden a Priscila, saluden a Aquila, que son mis compañeros. ¡Acho! Priscila y Aquila, ¿con quién trabajan? Con Pablo, gracias. Son mis compañeros de trabajo en Cristo. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Y tanto yo como con las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos a esta pareja. ¿Dónde iniciaba la iglesia? ¿Dónde perseveraba la iglesia? ¿Dónde la iglesia compartía la gracia, el evangelio? Desde la casa, desde la familia, porque eso está enraizado en la promesa que Dios le dio a Abraham: bendecir a las familias de la tierra. Y la única forma de hacer eso es trabajando de familia a familia, una familia a la vez. ¿Qué cosas? Continuemos con nuestra lista. Mire que esta lista es súper dinámica. ¿Qué pasa? Priscila y Aquila tienen una casa, ¿sí o no? ¿Qué dice en el verso 5? Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ¿quién? ¿La casa de quién era? De Priscila y Aquila, de esa pareja de esposos. ¿Dónde funcionaba la iglesia? En una casa. Allí se compartía la gracia. Siga, por favor. Otro amigo que está por aquí, y este solo, este puede ser, este puede ser un medio millennial, no, o de esas generaciones que tienen 30, 40 años y aún no quieren casarse. No hay problema, en el reino de Dios hay lugar para todos. Y entonces sale nuestro amigo Epéneto, al cual se lo nombra con pareja. No tiene. Si tuviera pareja, Pablo la anotara, así como lo anotó con Priscila y Aquila. Quizás es un hombre solo, como Timoteo. A Timoteo no se le conoce mujer, por si acaso, en ninguna carta. Este Epéneto no se ha casado. ¿Y qué es lo que dice? Saluden a mi querido hermano Epéneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Es clave Epéneto también en el desarrollo de la iglesia. Otra mujer, saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Otra mujer, sola, probablemente. No se menciona marido, no se menciona esposo en esta descripción. Y sin embargo, si asumimos que es sola, ya sea por abandono o ya sea por decisión personal, ha decidido quedarse soltera, hay espacio para ella también en el reino de Dios. Porque María, esta María a la cual Pablo se refiere, ¿a quién ha servido? A toda la iglesia. Es lo que dice allí en el texto. Tanto ha trabajado por ustedes. Es decir, esta María se desplazaba libremente entre todas esas redes de casas que estaban regadas por la capital del imperio. María era una mujer que ayudaba a que estas iglesias se consoliden en la fe, sin problema. Vamos con otra pareja, verso 7.
Igualmente, espero que nunca le ponga a sus hijos nombres como estos, ¿ya? Saluden a Andrónico y a Junias. Junias es la esposa, Junias es nombre de mujer, por si acaso, ¿ya? Hace tiempo hubo un pequeño problema entre biblistas porque habían unos que tenían una perspectiva un poco más enfocada en los varones y decían de que Junias parecía un nombre masculino, pero cuando hacen contraste con documentos extrabíblicos, es decir, otros documentos de esa época y de esa lengua, se daban cuenta de que Junias era un nombre de mujer. Conclusión para nosotros, Andrónico y Junias eran una pareja. Todo eso para llegar a que eran pareja, ¿no? Saluden a Andrónico y a Junias. ¿Y qué dice Pablo allí? ¿Estos son quiénes? Estos son mis parientes. Muy bien, ¿qué más han sufrido Andrónico y Junias? Compañeros de cárcel. O sea que ellos trabajaban en el reino de Dios como usted no tiene idea, a tal punto que hasta los encerraron. ¿Y qué más dice el texto? Destacados entre los apóstoles, muy respetados en el círculo apostólico. ¿Quiénes eran ellos? Una pareja. ¿Qué otro hermano está allá? ¿Qué más dice allí? Destacado entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Qué linda mención el del apóstol Pablo. Verso 8. ¿Saluden a quién? A Amplias, otro que está solo, mi querido hermano en el Señor. A Urbano, otro que es mencionado solamente él. Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo. Y hay otro hermano también que trabaja allí, mi querido hermano Estaquis. Ahora, por si acaso aquí hermano es como cuando yo le digo a usted, hola hermano, hola hermana, ya, porque somos parte de la familia de Dios. No vaya a interpretar que son ñaños de Pablo. Verso 10, saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Mire esto de acá, saluden a los de la familia de Aristóbulo. Allí usted tiene el caso de un jefe de familia que con toda su familia, hijos, hijas, mujer, sirven ¿en dónde? Ahora, no sé si usted se ha dado cuenta hasta este momento. Parece que para transformar la civilización, para compartir el evangelio, para compartir la gracia, para extender el reino de Dios, todos son útiles. Solteros, casados con hijos, casados sin hijos, muchachos que deciden no casarse, mujeres que están solas, quizás mujeres que deciden quedarse solas. No hay distinción. Todos son útiles en el reino de Dios. Continuamos entonces, después de haber hecho esta pequeña mención. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Verso 11. ¿Saluden a quién? A Herodión, mi pariente. Qué lindo nombre. Otra. Saluden a los de la familia de Narciso. Asimismo, Narciso, jefe de hogar, mujer, hijos e hijas. Todos están relacionados con la anunciación del mensaje del Evangelio. La familia de Aristóbulo, Herodión ya vimos, Narciso, ¿qué más? Son fieles en el Señor. Verso 12, no le ponga jamás de nombre esto a sus hijas, ¿ya? Y es súper interesante porque cuando uno se topa con, ya se rieron, ¿verdad? Trifena y Trifosa, lo interesante es que esa gente del primer siglo también tenía una especie de costumbre como la que tenemos hoy cuando una mujer da a luz gemelos o gemelas. Yo me acuerdo aquí de un par de jovencitas que se bautizaron, creo que hace unos 2 años atrás, y son un par de gemelitas muy lindas. Su mami viene acá con ellas, y Cristel y Cristal, porque son gemelas, ¿ya? En una caricatura inclusive hay un personaje, no me acuerdo cuál era, pero tengo los nombres aquí, así mismo de un par de hermanas gemelas, y que los padres le han puesto Meg y Peg, por Megan y Peggy. Entonces, como son gemelas, Meg and Peg. O sea, nombres que se parecen. Parece que eso ha sido la costumbre cada vez que ha habido gemelos. Lo más probable es que nuestras amigas Trifena y Trifosa, por el hecho de que sus nombres son iguales, hayan sido gemelas. Ahora, son gemelas que no están casadas, quizás ya han cruzado la mayoría de edad, tienen algún tipo de independencia o algo así,
Y son dos hermanas, son dos ñañas que se han puesto de acuerdo para servir al Señor. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde iniciaba todo? En las casas que se abrían. Las casas donde se vive la gracia, se comparte la gracia y se extiende el reino de Dios. Qué interesante. Saluden a Trifena y a Trifosa. Se rieron con los nombres. Qué bueno. ¿Cuál es la descripción de Pablo con estas chicas? Ellas se esfuerzan trabajando por el Señor. Y por lo visto eran dos hermanas conocidas en toda la iglesia en Roma. Es decir, todas las redes de casas sabían quiénes eran el dúo dinámico de Trifena y Trifosa. ¿Ya? Tienen que haber sido muchachas muy conocedoras del Evangelio. Saluden a mi querida hermana Pérsida, otro nombre interesante. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Viuda, soltera, dejada, no hay esposo, no se mencionan hijos, no se dice su familia, pero ella ha trabajado muchísimo en el Señor. El verso 13 es lindo, y ya va a ver por qué. Dice ahí, saluden a Rufo, distinguido creyente. ¿Y a quién más? Y a la mamá de Rufo, ¿ya? Y a su madre. Y esa última frase es muy dulce. No sé si usted encuentra la dulzura de la pluma de Pablo en esta última frase. Saluden a Rufo y a su mami. Su mami ha sido como una mami para mí también. Ha sido una madre para mí. Probablemente la mamá de Rufo es una señora ya anciana. Y sin embargo, ella sabe que aún con canas, sin fuerzas físicas, y que luego Pablo entendería el desgaste, pero esta señora sabía que podía servir en el reino de Dios si por lo menos se sentaba todas las noches, cada vez, porque por si acaso Pablo se movía de un lado al otro. No había Hampton Inn en ese entonces. Entonces, ¿a dónde recibían a los apóstoles o a los equipos que iban de ciudad a ciudad? ¿Dónde los recibían? Gracias. ¿Ya? Entonces, probablemente Pablo llegó muchas veces a la casa de Rufo cuando tenía que visitar a la iglesia en Roma. Y en la casa de Rufo, ¿quién era que se sentaba con Pablo a escuchar todas las cosas que Pablo tenía que decir? Ahora, por si acaso, no se imagine a Pablo como Super Pablo, ¿no? Porque si usted ha leído alguna vez 1 y 2 Corintios, se dará cuenta de que Pablo sí pasaba por momentos depre, y bien depre. 1 y 2 Corintios deja ver cosas como estas. Enfrentamos peligros desde adentro, temores desde afuera. Por todas partes nos persiguen. Ya nos sentimos que nos morimos. Estamos ya en decadencia. Nuestros cuerpos externos se están desgastando. Pablo también sabe lo que es el estrés. Y la mamá de Rufo se comportaba como una madre. ¿Para quién? Entonces puedo entender que cuando Pablo estaba bajoneado y en la inmunda depresión que lo perseguía, ¿quién era la señora que le levantaba el ánimo? Porque para todos existe lugar en el reino de Dios. Solteros, solteras, mujeres dejadas, mujeres con marido, parejas, esposo con esposa, con hijos, sin hijos, hermanas gemelas que deciden no casarse, hombres o mujeres que deciden no casarse, mujeres que se casan. Hay lugar para todos. Jóvenes de edad media que están pasando ya la andropausia y la menopausia, como también mujeres como la mamá de Rufo, que ya entran en canas, pero saben que en el reino de Dios todos somos útiles. Continúa la lista. Espero haber transmitido un poco la dulzura del apóstol Pablo al momento de referirse a la mamá de Rufo como su propia mami, como su propia mamá. Continúa Pablo allí en el verso 14, otra vez, cuidado con sus hijos o con sus nietos. Saluden a Síncrito, saluden a Flegonte, saluden a Hermes, saluden a Patrobas, saluden a Hermas y saluden también a los hermanos, es decir, a la iglesia que se reúne con ellos. Tratando de leer el versículo 14,
quién sabe si estos eran muchachos solteros y que decidieron reunirse, ¿cuántos son? Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas y Hermas. Y deciden 5 muchachos ponerse de acuerdo, 5 muchachos jóvenes se ponen de acuerdo y dicen, oye, Flegonte, qué nombre, ¿no? Oye, Flegonte, tu caleta es más grande que la nuestra. Abramos tu casa y todos trabajamos. Y Pablo tiene la delicadeza de referirse a estos que se han puesto de acuerdo y que se reúnen hermanos junto con ellos. Se entiende, hermanos en la fe, es decir, la iglesia. ¿Hacia qué lo quiero motivar con todo esto? A partir de este 2018, la Alianza San Borondón tiene entre ceja y ceja transformar la civilización. Uy, hermano, qué soberbia, qué presuntuoso. No es presunción ni es soberbia, porque esa es la esencia del plan de Dios. Bendecir a las familias de la tierra. Y Jesús dijo algo. Cuando nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta de un Jesús que le dice a sus discípulos, y ahí estamos incluidos nosotros también, que mientras anunciamos el evangelio, se bautizan las personas, son enseñadas a obedecer todo lo que Jesús ha enseñado. Y la última parte es interesante, que en medio de ese trabajo y en medio de esa obra que transforma la civilización y el corazón del hombre, Jesús dice, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Desde el próximo año, la Alianza San Borondón tiene entre ceja y ceja transformar la civilización. Y no es arrogancia, no es presunción, es sencillamente atenernos a los resultados del plan. Si Dios quiere usar mi vida, entonces aquí estoy, Señor, aquí está mi casa, Señor, aquí estoy mi esposo y yo, Señor. O si somos como estos 5 amigos del último versículo, aquí está Flegonte, aquí está Hermas, aquí está Patrobas, aquí está Hermes, no importa. La civilización se puede transformar porque es la razón de ser del reino de Dios. Así que en su agenda, ese papel que usted hace, mire, si usted hace CrossFit o no, si hace dieta o no, o se aprende un idioma o no, si lo logra, chévere, lo felicito, besos y abrazos, me alegro mucho por usted, pero quisiera que sume una línea más en su lista de propósitos para este año nuevo. Que Dios use mi familia, que Dios use mi casa, que Dios use mis relaciones dentro de mi propia casa para bendecir al resto de familias de la tierra y lograr transformar la civilización con el mensaje del Evangelio. ¿Estaría de acuerdo en poner esa última línea en su lista de propósitos para el 2018? Muy bien, si es así, hagamos algo. Vamos a orar y allí con sus ojitos cerrados, usted va a poner ese propósito de año nuevo delante del Señor. Cierre sus ojos. Te damos gracias, Señor, porque sí respiramos paz en nuestra casa, sí respiramos paz en nuestra relación de pareja, sí respiramos paz en nuestra relación padres con hijos, hijos con padres, sí respiramos paz aún si somos solteros, por decisión propia o porque no queremos casarnos nunca. Es porque tú has diseñado a esta familia que es la iglesia y has diseñado nuestras familias para compartir tu plan y para disfrutar de tu gracia. Gracias, Señor, te damos por este año que termina. Año quizás muy duro y de emociones duras para muchos, como también años de alegría, años de felicidad, por bienes y cosas recibidas para otros.
pero queremos terminar este año agradeciéndote. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y que este año que termina quede como testimonio, quede como una gran piedra, como un memorial en nuestro corazón, de que si nos ayudaste este año y estuviste con nosotros en este año y nos has dado fuerzas y podemos continuar un día más, tener la plena certeza que seguirás con nosotros en este nuevo año que comienza. Permítenos comenzarlo en comunión contigo y teniendo presente que nuestra familia y que nuestra situación, cualquiera que sea, te es útil a ti. Te es útil a ti. Y danos, Señor, la sabiduría por tus escrituras para lograr eso. No por nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu que habita en los que tenemos nuestra confianza en ti, de que se puede cambiar la civilización que está en los 11 kilómetros de la vía a San Borondón, que podemos transformar la civilización de Tarifa y de los caseríos y del San Borondón cantón que está más allá, que podemos transformar la porción de Daule y de Salitre que nos corresponde, transformarlas para que experimenten tu gracia, experimenten tu amor y sus vidas sean cambiadas por ello. Gracias por eso, Señor. Si es así, permítenos tener un feliz año, un año dedicado a ti, un año en servicio a ti, un año vivido para ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tenga un feliz año. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.